Buenas tardes, amados hermanos y amadas hermanas. En esta hora vamos a estudiar a una mujer más de la Biblia. El nombre de ella es Elizabeth. Antes de iniciar, voy a pedirles de favor que inclinen su rostro y hagamos una oración. Dios amado, en esta hora te suplicamos que estés con nosotros, que nos hables a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu tome control de todo lo que hablemos, pensemos y digamos. Y te damos gracias por bendecirnos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a iniciar esta lección en el libro de el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1, verso 5. Dice así la palabra de Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y ella se llamaba Elizabeth. Bien, aquí tenemos entonces en este verso que Elizabeth era casada con un varón sacerdote llamado Zacarías.
El oficio que él estaba haciendo en ese momento era el de sacerdote. Entraba delante de la presencia de Dios a ofrecer el incienso. Bien, pasemos al verso 6, 1:6, Lucas 1:6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. El verso 6 nos está indicando que esta pareja caminaba parejo, es decir, los dos eran justos delante de Dios, eran un matrimonio que agradaban a Dios. Ambos eran justos y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Este era un matrimonio que vivía y andaba conforme el Señor lo pedía. Pero había un detalle, el verso 7 nos lo dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que ellos se habían casado hasta este momento? No lo sabemos. La Biblia no nos especifica la edad de ellos, ni tampoco nos especifica cuánto tiempo llevaban casados. Lo que sí nos dice que no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Bueno, para ese tiempo, cuando ellos vivieron, la esterilidad era un símbolo de pecado, era un símbolo de alguna manera de maldición de parte de Dios, el que una mujer no pudiera tener hijo o fuera estéril. Cuando ya eran de avanzada edad, pues era muy difícil para Elizabeth. Pero ella, a pesar de no tener hijo, ella se mantuvo delante de Dios con una conducta intachable. La Biblia nos dice que ambos eran justos y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Puede caber aquí una pregunta. ¿Cómo nosotros hacemos o tomamos las cosas por las cuales Dios nos permite pasar en nuestra vida? En este caso, Elizabeth, pues sí, se sentía quizá con tristeza, porque llevaba el oprobio de no tener hijo, de ser estéril. Ya era una mujer mayor, una mujer avanzada en edad, pero ella se refugiaba en Dios. Ella caminaba en justicia. Ella andaba delante de Dios irreprensible, guardando todos los mandamientos y todas las ordenanzas del Señor. De hecho, vemos que su esposo, pues le tocaba en turno estar en el templo ministrando delante de Dios. En Lucas 1:8 vemos que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, porque había momentos y tiempos establecidos para que los sacerdotes entraran delante de Dios a ministrar, y llegó el tiempo en que a Zacarías le tocó en turno entrar a ofrecer el incienso delante de Dios. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Entró pues Zacarías y toda la multitud y todo el pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Mientras Zacarías estaba orando, se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Entonces Zacarías se turbó, tuvo temor en su corazón, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás
su nombre Juan. Bien, la actitud de Zacarías fue turbarse, claro, pues porque estaba viendo un ángel, y también tuvo temor en su corazón. ¿Por qué? Pues porque él estaba viendo y estaba en la presencia de Dios y tenía temor en su corazón. Pero el ángel le habla, el ángel le dice: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuál oración? Ya que ellos se habían mantenido en justicia, en santidad, en rectitud, guardando toda la ley y todos los mandamientos, ¿qué oración es la que había sido oída de parte de Dios? Lo dice en el verso: y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Esa era la oración que ellos, tanto Zacarías como Elizabeth, al parecer habían hecho durante todo este tiempo. Habían orado para que Dios les diera un hijo, para que Dios quitara su esterilidad. Pero también el ángel le da el nombre y le dice: y llamarás su nombre Juan. ¿Juan? Y se quedó pues Zacarías pensando en esas cosas. Entonces pasamos al verso 14 y le dijo: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Este hijo iba a traer gozo y alegría, no solamente a la familia de Zacarías y Elizabeth, sino que muchas personas vendrían a alegrarse y a regocijarse en este nacimiento. Este verso nos dice gozo. Gozo, ¿qué es gozo? Gozo es alegría. ¿Y qué es alegría? Alegría es un gozo extremo que va más allá de solamente estar contento, conforme. Es un gozo que sobrepasa nuestro entendimiento. Y este gozo iba a llegar a todos los que le rodeaban. Muchos se regocijarán de su nacimiento, porque este hijo, Juan, será grande delante de Dios. Él no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Miren, grandes cosas le estaba diciendo el ángel a Zacarías. Sí, este hijo será grande delante de Dios. Él no beberá vino ni sidra. En la antigüedad, aquellas personas que no bebían vino ni sidra, pues eran llamados nazareos, porque hacían un voto de consagración. Pero algo más en este verso 15 nos dice: Él será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Mire, aún dentro del vientre de María, este niño fue del vientre de Elizabeth fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Él vendría a traer gozo y alegría a todas las personas. Bueno, Zacarías le hace una pregunta al ángel y le dice: bueno, ¿en qué conoceré yo que va a suceder todo esto? Porque, pues, como ya leímos versos anteriores, pues él le había dicho: mi esposa es estéril y además, pues ya somos de edad muy avanzada. ¿Qué señal me darás para saber que esto se va a cumplir? Y entonces el ángel le dice: bueno, ahora tú, Zacarías, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Bueno, a partir de ese momento, Zacarías quedó mudo, no pudo hablar. La gente estaba afuera esperando qué estaba pasando con Zacarías. Cuando él terminó de ministrar delante de Dios, en el verso 24 leemos
que después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. ¿Qué estaba haciendo Elizabeth en su casa? Porque aquí dice que ella, después de haber concebido, se recluyó en casa por 5 meses. Sabemos que ella no tenía hijos, pero pensamos que ella se recluyó en casa a orar, a dar gracias a Dios por la bendición que Dios le había dado de tener un hijo en su vientre. Pensamos que también Elizabeth pues estaba guardándose en su embarazo y ella se recluyó en casa por 5 meses y aquí nos dice en el verso 25 algo, nos deja ver algo, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Miren, ella en todo el tiempo de atrás, ella había llevado una afrenta, pero Dios en este momento que ella estaba esperando a su hijo, ella dijo: Dios se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Voy a ser madre de un hijo. Bueno, los familiares, los amigos se preguntaban cómo se llamaría el niño una vez que el niño nació. Y Elizabeth dice: el nombre será Juan. Y le preguntan a Zacarías: ¿cuál será el nombre? Juan, escribió él en una tablilla, porque acordémonos que él estaba mudo, entonces pidió una tabla y escribió el nombre de Juan. Juan será su nombre. ¿Por qué le decían: si no hay ningún Juan en tu familia, ¿por qué le vas a poner Juan? Bueno, porque Dios, a través del ángel, ya había dicho cómo debía de llamarse este niño: Juan. Juan será su nombre. El nombre de Juan significa bondadoso, significa que Dios ha mostrado favor para con esta familia. Y si de alguna manera Dios les bendijo grandemente con este hijo. Este hijo fue especial. Él fue el que vino a preparar el camino del Señor Jesús. Él, la palabra de Dios nos dice que él se vestía de una manera pues diferente a la de esa época y a la de esta época. Él vestía con pieles de camellos, comía langostas, miel silvestre y se iba a los desiertos a predicar. ¿Qué predicaba? Que les decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su mensaje fue: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Y pues la gente salía a donde Juan estaba y él les decía: generación de víboras, que salieron a ver al desierto. Y bueno, pues ya la gente se arrepentía y la gente a veces le preguntaba: ¿eres tú aquel que había de venir? ¿Eres el Mesías? ¿Eres algún profeta? Dinos quién eres. Y Juan solo les dijo: yo solo vine a preparar el camino del Señor. Vino a preparar el camino para el Señor Jesucristo. Bien, aquí, amados hermanos, voy a hacer un paréntesis para hablar de el nombre de Elizabeth. El nombre de Elizabeth significa Dios es mi plenitud. Para ello voy a invitarles que vayamos al Salmo 16:1. El Salmo 16:1 dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. En ti he puesto mi esperanza.
en ti he puesto mi confianza. Pues Elizabeth había puesto su confianza y su esperanza solamente en Dios. Y el Salmo 16:11, que no lo tengo escrito, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. La palabra plenitud significa el tope de algo, significa la cima de algo, lo más alto. En la presencia de Dios está la plenitud de gozo. Y en Efesios 1:23 nos dice que en la parte B, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros podemos ser llenos de la plenitud de Cristo. Cristo viene a llenar nuestro vacío. Cristo viene a llenar nuestra vida. Cristo viene a tomar control de nuestro ser. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros vamos a Jesús, le confesamos nuestros pecados, Él perdona nuestros pecados, Él nos limpia de toda maldad y entonces Cristo viene a nosotros, nos santifica, nos purifica, nos limpia y Él quiere que nosotros vivamos una vida plena. Así como Elizabeth, ella vivía una vida plena en Dios, a pesar de que ella no tenía un hijo. Ella era una mujer que se mantuvo viviendo en justicia, amando a Dios, guardando sus mandamientos y se mantuvo irreprensible delante de Dios, a pesar de ser estéril. Bien, vamos a otro verso en la palabra de Dios, Salmo 91, número 1, nos dice así, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si somos hijos de Dios, hijas de Dios, estamos habitando al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Aquí da la idea de un ave que está cubriendo a sus polluelos debajo de sus alas, protegiéndoles del día, pues por el calor, y de noche por el frío. El que habita el abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Dios omnipotente. Entonces, verso 2, diré yo a Jehová, esperanza mía. Tú eres mi esperanza. Tal vez Elizabeth pronunciaba estas palabras. No tengo hijo, pero en ti me mantengo esperando. Estoy esperando un milagro. Y ella se mantuvo esperando. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi castillo. Dios mío, mi Dios, en quien confiaré. Amados, a veces no sabemos por qué Dios nos pasa por diferentes problemas, enfermedades, circunstancias difíciles, adversas. Tal vez hemos pasado por sufrimientos, por algunas violencias, por algunos abusos, ya sean verbales o físicos, o tal vez como Elizabeth hemos sido incomprendidas. Porque si estás viviendo y amando a Dios y te mantienes justo y irreprensible delante de Dios, ¿por qué Dios no te ha dado un hijo? Pues porque Dios así lo ha querido. Esas circunstancias, estas situaciones difíciles, son solamente unas piedras que están en nuestro camino. Y nosotros hemos de decidir qué hacemos con esas piedras que están en nuestro camino, porque sí están, amados hermanos. Ya sea enfermedad o sea cualquier circunstancia difícil,
por la cual Dios te ha permitido pasar. Pero estas piedras en el camino no deben detenerte en la caminata con Dios. Así como Elizabeth no se detuvo en ningún momento, ni se amargó, ni se apartó de Dios, ni se alejó y dijo, no, ya, mira, sabes que Zacarías, la cosa está muy difícil, no, ya no quiero nada, mira, no, ya no quiero caminar con Dios. No, amados hermanos, permanecieron fieles, permanecieron santos, permanecieron justos e irreprensibles delante de Dios, esperando un milagro. Te pregunto, amado hermano y amada hermana, ¿quieres un milagro de parte de Dios? ¿Cuánto tiempo has esperado por un milagro? ¿Un día, una semana, un mes, un año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años? No sé cuánto tiempo esperó Elizabeth y Zacarías su milagro, pero yo calculo que fueron muchos años. Por lo menos más de 40 años. Eso es lo que yo pienso. Pero se mantuvieron esperando el milagro. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién, amados hermanos? ¿En quién podemos esperar y en quién podemos confiar si no solamente es en nuestro amado Dios? Pues el verso 91 sigue diciendo, yo les voy a invitar que en casa, por favor, lean todo el Salmo 91, por causa de tiempo no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer algunos versos más. Verso 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Amado hermano y amada hermana, Dios es mi esperanza, el Altísimo por tu habitación. Yo me mantengo esperando en Dios, dijo Elizabeth, los años que sean necesarios. Zacarías se mantuvo orando y en este momento el ángel le estaba diciendo, tu oración ha sido oída. No nos cansemos de orar por el milagro que deseamos recibir. Sigamos esperando, sigamos confiando en nuestro amado Dios. Yo les invito a enamorarnos de Dios. Cuando nosotros nos enamoramos, nos mantenemos esperando en nuestro amado, el tiempo que sea necesario, aguardando el tiempo para nuestra boda. En este verso 14 vamos a leer, por cuanto en mí ha puesto su amor, está diciendo, yo también lo libraré. ¿Lo libraré de qué? Pues del problema, circunstancia, dificultad por donde pasamos, por las pruebas. No permitamos que las pruebas nos amarguen o que las pruebas nos aparten, las pruebas nos separen. No, enamorémonos cada vez más de Jesús. Que estas pruebas, estas dificultades nos lleven a enamorarnos más de Dios, nos lleven a acercarnos más a Él, sabiendo que Dios nos va a librar de cualquier circunstancia difícil por la cual estamos atravesando. Y dice el verso, le pondré en alto. ¿Quién necesita que Dios le ponga en alto? Pues todos aquellos que están pasando por un valle de sombra, por todos aquellos que están pasando por el valle de la sombra de la muerte, dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Sí, tenemos que llegar a experimentar
quién es nuestro Dios, el poderoso de Israel. Él quiere hacer un milagro en tu vida. Él quiere hacer un milagro en mi vida. He de conocerlo como Jehová Rafa, mi sanador. ¿Por qué? Porque he estado enferma y Él me ha sanado. He de conocerlo como Jehová Jireh, mi proveedor. ¿Por qué? Porque he pasado por necesidad. He pasado por injusticias. Entonces he de pedir que Dios sea mi juez justo, que levanta mi bandera, Él que juzga mi causa. Él nos va a poner en alto si nosotros le reconocemos en medio de las circunstancias difíciles por las cuales Él nos ha pasado. Él quiere que le conozcamos por su nombre. También, amados hermanos, en el verso 14 de este mismo salmo nos está diciendo que Él nos va a librar, nos va a ayudar, va a estar con nosotros. En el día de la angustia, Él va a estar con nosotros. Es decir, que vamos a pasar por angustia, por dificultad, por temor, como Zacarías, por duda, por, Señor, somos viejos y ya no podemos dar a luz hijos. No importa. Dios puede obrar un milagro. Dios quiere obrar un milagro en nuestra vida. Por eso quiere que le conozcamos y Él se va a glorificar en nuestras vidas. ¿Qué dicen nuestros vecinos acerca de nosotros? ¿Cómo se expresan nuestros vecinos de nuestras vidas? ¿De cómo nos ven ellos vivir? De alguna manera se enteran qué nos está pasando. De alguna manera saben que enfermamos. De alguna manera saben que hemos tenido pérdidas en nuestra familia. De alguna manera se enteran qué pasa con nuestros hijos. Pero ¿qué testimonio le estamos dando a la gente que nos rodea? Es una buena pregunta. Debemos de dar buen testimonio de que Dios es aquel que ha permitido que pasemos por estas situaciones de prueba, de dificultad, porque quiere que nosotros le conozcamos. Y en medio del valle de la sombra de la muerte, nosotros levantemos alabanza, adoración, exaltación, como lo hizo Elizabeth. Ella pudo decir, Dios ha quitado mi afrenta. El Todopoderoso es el que está en control de todo lo que me acontece. Dios tiene todo el control de tu vida, de mi vida. Por ello, tú debes levantarte en oración, en alabanza y en gratitud a nuestro amado Dios, a pesar de cómo estés pasando este momento. Elizabeth, un gran ejemplo. Ella se mantuvo en justicia. Ella se mantuvo irreprensible delante de Dios. Ella vivió siempre con sus ojos puestos en el Altísimo, esperando el milagro, el tiempo necesario. ¿Esperas un milagro? ¿Yo espero un milagro? Sí, sí lo espero. ¿Cuánto va a tardar
en llegar el milagro? No lo sabemos, pero va a llegar. Vamos a ver el milagro. Si permanecemos fieles a Dios, Dios nos va a conceder su milagro. Voy a invitarles a inclinar su rostro y hacer una oración a nuestro amado Dios. Dios, te damos gracias porque tú estás obrando en nuestras vidas, porque tú tienes control de todo lo que nos está pasando y te damos gracias. Y te decimos a ti sea la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza. Te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro dador de vida. Y esperamos, Señor, un milagro en nuestra vida. Un milagro para que sigas operando y obrando en nuestro ser. Queremos mantenernos como Elizabeth, esperando y creyendo que tú vas a quitar nuestra afrenta y que tú nos vas a dar victoria. Victoria en medio de nuestras situaciones difíciles, en medio de nuestros problemas, tú nos vas a sacar adelante. En medio de nuestra vida, tú vas a glorificarte, sea cual fuere nuestra circunstancia. Tú estás para ayudarnos. Tú eres nuestra torre fuerte. A ti correremos. Tú eres nuestra roca eterna e inconmovible. A ti, Señor, corremos y nos aferramos a ti. Gracias te damos por tu palabra preciosa que nos alienta, que nos anima, que nos instruye y nos dice cómo hemos de vivir en estos tiempos finales. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, terminamos en esta hora y solo les pido que continuemos delante de Dios y podamos estar el próximo miércoles. En el nombre de Jesús les bendigo. Amén.